Hola a todos, muy buenos días, soy Marcelo Palermo y esto es Epic News. La situación del coronavirus sigue complicada porque sigue avanzando la posibilidad de que se duplique, triplique o cuadruplique la cantidad de infectados. Si bien los números siguen siendo bajos, considerando la población mundial, son sólidos y crecientes. Y eso es lo que hay que considerar, lo que hay que tener en consideración a la hora de entender lo que está pasando con este virus. Sucede que sigue siendo novel y recientemente hablando con unos amigos doctores, infectólogos, que en condición de anonimato me dijeron, Marcelo, este problema puede seguir por 9 o 18 meses más, ya sea en dos periodos de 9 meses o en un periodo de 18 meses más, así como está la situación. No se sabe a qué punto llegaremos o en cuándo llegaremos al punto en el cual la situación cambia a una evolución favorable para nosotros. El virus no responde a ninguna ideología, pero sabemos que hasta el momento el total de infectados en el mundo pasó arriba de los 13.700.000, va casi a los 13.800.000 infectados, no activos, sino desde que se da a conocer el comienzo de la actividad del virus, por allí por febrero o marzo de este 2020, a la fecha, ya ahora promediando el mes de julio de este 2020. En el caso de Estados Unidos, bueno, también arriba de 3.7 millones de infectados, y el hecho de que en un estado como el nuestro, en el de Texas, en un día se dieron 127 muertes. Llama eso la atención y alarma. Hoy en día el estado de la Florida es el que está más afectado en Estados Unidos y se considera que podría ser también la región más afectada del mundo. Esto lo indicó la voz cantante del tema del coronavirus, que ahora está teniendo sus controversias con el gobierno, el doctor Fauci, quien dijo también que algunos sectores de Estados Unidos deberían de ser totalmente aislados, aunque sea por 1 o 2 semanas, para ver el comportamiento del virus. Señaló como caso punzante el del estado de la Florida. Ahora la cuestión es, en todo esto yendo así, la cantidad de muertos, por supuesto, y gracias a Dios, no ha llegado todavía siquiera esto a nivel mundial al número de los 600.000. Pasó el 500.000. Y eso sí indica un bajo porcentaje cuando se considera toda la población mundial. Pero lo que es importante destacar son las proyecciones inmediatas, que por supuesto no queremos que se cumplan. ¿Y qué más quisieran los científicos encargados, los doctores encargados de hacer esas proyecciones, estar equivocados o que no se lleguen a cumplir? Si por ahí nos podemos ajustar a las medidas lógicas de prevención, podríamos lograr que determinantemente no se cumplan esas proyecciones o pronósticos. Nadie quiere que más de 1 millón de personas o millones de personas sucumban al coronavirus o que mueran por el coronavirus. No queremos que se agreguen más millones de personas a la cantidad de afectados. Y que si pasa, que sea porque el virus ha podido ser controlado, que sea más leve. Llegaremos eventualmente a la vacuna, a la pastilla, a un tratamiento más efectivo, pero mientras tanto tenemos la prevención y por supuesto que seguir, mientras se sigue ensayando, se sigue buscando, se sigue proyectando con datos científicos, seguir las reglamentaciones y regulaciones, no por una cuestión de creer o no creer, sino porque el virus está entre nosotros. Eso es evidente porque sigue habiendo gente contagiada, siguen creciendo los números, suerte y por suerte, y queremos que no siga creciendo el número de muertos. Pero tenemos que pensarlo desde el punto de vista de la adaptación del ser humano, y esto me lleva también al próximo tema. Cómo las corrientes migratorias, desde tiempos ancestrales a los tiempos más actuales, han tenido que adaptarse a los diferentes lugares para, por supuesto, actualizar de alguna manera su sistema inmunológico y con eso proyectar la posibilidad de enfrentar los diferentes virus, enfermedades, gérmenes, que por supuesto se presentaron y se presentan siempre en diferentes territorios y presentan, valga la redundancia, un desafío muy importante para los seres humanos. Bueno, vaya, para todos los seres vivos, pero estamos hablando de nuestra especie.
Y nuestra especie, que ha ido vagando por todo el mundo, en algún momento también fue catalogada y determinada como ser de orígenes diferentes, que hay orígenes y suborígenes, aunque hay un origen básico que hasta ahora antropológicamente se sabe surge desde la zona de Etiopía en África y alrededores, y de ahí se dispersa como árbol y sus ramas por todo el globo terráqueo, pero tenemos que entender la proyección del ser humano como uno, ¿verdad? Uniendo conceptos y en la diversificación encontrando también las grandes y mayoritarias similitudes que todos tenemos. Fíjense ustedes, recientemente un grupo de investigadores históricos, investigadores latinoamericanos estuvo haciendo una especie de conformación de investigación relacionada a los herederos del Imperio Romano y determinaron que se puede hablar por valores y por idiomas y costumbres como a la Latinoamérica, la gran Latinoamérica, como un heredero directo del Imperio Romano. Pero también esa herencia se hace extensiva a prácticamente muchas otras partes del mundo, por ejemplo a toda Europa y ciertamente a Estados Unidos de América. El latín, como tal, no solo influyó a las lenguas romances, también influyó a otros idiomas y por supuesto a otros países, y cuando se habla del concepto de los pueblos latinos y originarios, antes de que se conformaran de tribus a volverse el Imperio Romano, tenemos que hablar de los etruscos, de otros pueblos latinos en la península itálica y otras partes de Europa, que finalmente llegan a consolidarse, especialmente los pueblos latinos, por sobre los etruscos, y se da la creación de Roma y eventualmente el Imperio Romano, sino uno de los imperios o el más poderoso en la historia de la humanidad, hasta ahora conocido. Y esa proyección que tuvo, que definió el futuro y lo que somos hoy en día como seres humanos desde el punto de vista de la estructura del conocimiento, de la medicina, de la política o la institucionalización de nuestras estructuras y nuestros sistemas, ¿verdad? Nadie puede decir que no ha sido influenciado por Roma, y esto incluso a nivel mundial. Y si hablamos de imperios y unificaciones, podemos ir a los años 1200 con Gengis Khan, cuando los mongoles tomaron control de lo que es conocido hasta el momento como el imperio sobre tierra más grande de la historia de la humanidad. Más allá de los métodos, imagínense ustedes si después de 2 generaciones, ya con el nieto de Gengis Khan, que es el primer mongol que llegó, de hecho, a gobernar China, se hubieran consolidado las estructuras mongoles hasta expandirse hacia otras partes del mundo también. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, algo pasó. Hoy en día, 1 de cada 200 seres humanos, por sobre todo hombres vivos, pueden tener o se encuentra en ellos el gen I, que es el gen del mismísimo Gengis Khan. Eso quiere decir que 1 de cada 200 seres humanos vivos, especialmente en la zona de Mongolia y alrededores, está relacionado a Gengis Khan. Y, por supuesto, eso nos determina que 16 millones de personas en el mundo hoy en día son parientes, directa o indirectamente, del gran emperador ancestral mongol Gengis Khan. Fíjense ustedes, si el ser humano moviéndose por la tierra se ha tenido que ir adaptando, adquiriendo costumbres, absorbiendo costumbres, como el caso de Gengis Khan y en algún momento los romanos, absorber a las tribus por métodos a veces cuestionables y otras veces muy aceptables, unirlas y de ahí crear imperios, homogeneizarse y de esa manera proyectarse también. Y así los pueblos europeos, por ejemplo, que muchos a veces quieren calificar como los blancos caucásicos y en realidad hay diferentes señas dentro de la etnia mayoritaria, fueron y vinieron de acuerdo a los cambios climáticos y a las condiciones de los suelos y también a las estructuras de los seres humanos ancestrales. Así, muchos pueblos, especialmente lo que se considera la piel más blanca, fue originada en lugares como el Medio Oriente y también en las partes hindúes más cercanas a Europa, que eventualmente pueblos indoeuropeos llegaron al centro de Europa, llegaron a la parte occidental. Pueblos también de Medio Oriente lo hicieron y bueno, algunos fueron migrando a diferentes lugares
llegaron pueblos a Escandinavia, bajaron de Escandinavia a la Germania Alta o Alemania y después para abajo, también fueron para Rusia, de Rusia volvieron a ir para allí y volvieron en las épocas del hielo, cuando Escandinavia era prácticamente inhabitable, a centrarse en lo que tiene que ver con Europa Occidental. Y se volvieron a diseminar nuevamente. Y siguió pasando. Miren la conquista de América, la llegada de los eventuales imperios europeos que derivaron de las épocas del Imperio Romano ancestrales, luego las oscurantistas épocas de la Edad Media, las buenas y proyectadas épocas de la Edad Media, el Renacimiento y la expansión. Y siempre el ser humano tuvo que lidiar con situaciones parecidas, no todo el tiempo, sino en diferentes épocas, a la que hoy tenemos nosotros del COVID-19, no más que con la super tecnología que tenemos hoy, la información yendo a la velocidad de la luz, pues nos informamos más rápido y sabemos mucho más. Pero no debemos de perder la mirada en la historia, en lo que pasó, en lo que pasa y en lo que puede pasar. Así, de esa manera, combatimos los males, ponemos nuestras diferencias a trabajar para que hayan muchas similitudes y nos convertimos, por supuesto, en una mejor especie. No lo busque esto como algo para 500 o 1000 años. No sabemos cómo va a estar estructurado el mundo dentro de ni siquiera 100, 200 años. Podemos preverlo, pero no saberlo exactamente. Sino que busquemos mejorar nuestro futuro inmediato. De aquí a 1, 2, 3 años, 5 años, una década, 2 décadas. Algo que podamos palpar y ver nosotros en un futuro inmediato y no tan mediato. Así, de una vez por todas, entendemos que el ser humano, como una raza, como una especie, necesita juntarse, ponerse de acuerdo y avanzar de manera correcta. Me he propuesto escribir un libro llamado El Manifiesto Antihumano. Ese manifiesto antihumano habla de todo lo que es malo del ser humano y cómo podría ser bueno y cómo se puede corregir o cómo podríamos tratar de poner ideas a trabajar para corregir. Lo antihumano significa ser anti todo lo que es malo del ser humano. Y no es una tarea mía nomás, es una tarea de todos, que seamos antihumanos en ese sentido, para manifestarnos en contra de todo lo que nos ha hecho daño como especie y cambiarlo por cosas que nos haga una mejor especie. No, reitero, en un futuro inmediato, sino en un futuro inmediato. ¿A poco no podemos hacerlo? Yo creo que sí, así que vamos a por ello. Para Epic News, soy Marcelo Palermo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde darnos un like en nuestra página. Marcelo Palermo y Álvaro Galdós, Epic News. Y por supuesto, seguir estando con nosotros, porque seguiremos, y con mucho más, estando con ustedes. Tengan ustedes muy buenos días y gracias. Gracias por estar con nosotros.